La verdad es que en la comisión del Congreso de esta mañana a José María Aznar le han dado la oportunidad de hablar, bueno, de la financiación del PP poco, pero le han dado la oportunidad de hablar pues de populismo, de proetarrismo, de golpismo, de todo lo que ha querido. Es más, ha hablado hasta de la obsesión de Pedro Sánchez por exhumar los restos de Franco, porque claro, vamos a recordar lo que dijo Pedro Sánchez hace unos días, de que esa decisión de exhumar los restos de Franco no se vaya tomada, y la respuesta que ha tenido hoy Aznar diciendo, claro, es que este gobierno está demasiado ocupado con esas cosas. Pero bueno, si hemos esperado 40 años, esperar unas semanas, unos días, lo importante es que se haga con todas las garantías y eso es lo que está haciendo el Gobierno. Pero la decisión política está tomada, el Gobierno de España lo que va a hacer es también, y en esto hay que reconocer la labor del Parlamento, hacer cumplir y cumplir con un mandato del Congreso de los Diputados, que de manera mayoritaria dijo que había que exhumar al dictador del Valle de los Caídos, y el Gobierno cumplirá. Veo al país demasiado entretenido en cuestiones que tienen que ver... Estamos hablando de cosas de hace 40 años, estamos abriendo tumbas de hace 40 años, estamos hablando de teniendo broncas, intentando tener broncas sobre el pasado desde hace tiempo. La verdad es que Aznar, volviendo al tema de antes, se lo han puesto fácil. Ahora también, hasta del tema de Franco le han permitido hablar. Bueno, me parece que efectivamente cuando hay un gobierno a la deriva que no tiene una guía clara y que además necesita contentar y necesita recuperar los votos de la extrema izquierda que se han ido a Podemos, a Esquerra Republicana, etcétera, etcétera, pues la forma es azuzar en este país el tema del cuerpo de Franco. Yo personalmente creo que también Pedro Sánchez lo hace por convicción propia, o sea, es un tema que a él realmente le interesa. Ser el presidente que sacó a Francisco Franco del Valle de los Caídos, ¿no? Entiendo que entre la izquierda pues eso debe ser como una especie de presa de caza mayor, que te dan una medalla especial por conseguir eso, y entiendo bueno, pues que es la medalla que está persiguiendo Pedro Sánchez. Yo creo que no todo lo iba a hacer mal, claro, a veces acierta, y eso sea por lo que sea, efectivamente, porque viene muy bien, porque mediáticamente genera mucha tensión y porque los debates son apasionados y por lo más tanto te tapa todo lo demás, pero eso no impide que es algo que, bueno, le ha tocado hacerlo a él, pues que lo hubiera hecho otro antes, que es decir, que alguien se hubiera llevado la medalla porque efectivamente... Le ha tocado no, ha querido hacerlo, bueno, no le ha tocado a él. No, porque al final las cosas va tocando que se hagan, o sea, es algo que no puedes dejar ahí eternamente, porque cuando ya no es una cosa tuya, no quiero hablar ni de Europa, de las peticiones de Europa, quiero hablar del propio Parlamento, sin el voto en contra ni del Partido Popular, ni de Ciudadanos, ni nada, es decir, cuando la mayoría parlamentaria, de todo el arco parlamentario, dice que es algo que se debe hacer, en una proposición no de ley. Efectivamente, bueno, pero ¿qué se debe hacer? Y entonces hay un gobierno que llega y dice, pues vamos a hacer lo que me han dicho que se debe hacer, y convierto en un acto de ley, ya podemos entrar sin más ley, menos ley, pero al final se vuelve a votar y pasa lo mismo, ni un voto en contra, dos que se confunden. Entonces hay una mayoría absoluta, total, en que eso, como mucho, me da igual, que es la abstención. Pero llega, pues Pedro Sánchez tiene la suerte de poder sacarlo. Oye, que ni bien ni mal. Lo que quiere hacer Pedro Sánchez es dar una alegría a Franco. Pero hasta Franco quería que eso fuera un espacio de reconciliación. No, la alegría se la ha dado al Valle de los Caídos, que ha disparado las visitas este verano. También. Pero ¿hasta qué punto son al final, decisiones ideologizadas, ¿no? Apostar por esta guerra civilismo, volver a remover tumbas, como el tema de querer expoliar a la Iglesia de sus bienes, ¿no? En que si lo saco yo, si lo sacas tú, te robo, te dejo robar. Aquí el tema está en confrontar a las dos Españas para obtener una serie de votos que los mantengan en Moncloa. ¿Cuál es la España que defienda a Franco? Es que yo no la veo. Bueno, yo creo que ninguna, pero la izquierda acusa al votante del PP de ser herederos de eso, ¿no? Algo así. La de no exhumarla, yo mismo. Lo de no exhumar el cuerpo de Franco, yo mismo. Si el objetivo no es Franco. Ahora, eso no me enfrenta a una persona que esté a favor, pero yo, por ejemplo, yo estoy en contra de que exhumen a Franco y no pasa absolutamente nada. Para eso, por supuesto, habrá gente que ya inmediatamente fascista, bueno, porque hay gente que... Pero bueno, quiero decir, es que me parece que es una cosa... ¿Cómo se me dicen? Oye, ¿vamos a sacar el cuerpo de Fernando VII del Panteón de los Reyes? Pues no. Va a sacar el cuerpo de Fernando VII del Panteón de los Reyes del Escorial. No es exactamente lo mismo, pero... Bueno, son dos jefes del Estado. El problema de fondo es otro. El problema de fondo es dónde está enterrado Franco y qué es lo que supone dónde está enterrado Franco para la izquierda y concretamente para este... No, el problema es la Iglesia, el problema es la cruz, ese es el problema. Y ese es el problema. Hombre, si lo tienes que ver en la investigación que han estado llevando a cabo Pix y Disi con no sé quién Zaragoza, que le llaman mayor de primero. Nadie del Partido Socialista que acaban de decir que la mezquita catedral de Córdoba
desmontarla. No es de la Iglesia Católica. Ahora ya están hombre, mezclando el tema, que es el que os planteaba, hasta qué punto no solamente el guerracivilismo, sino también la cristianofobia. Vamos a ver. Ahora el gobierno ha puesto en marcha toda esta obsesión de querer expoliar los bienes que tiene la Iglesia, argumentando pues, que no son suyos, que se los adjudicaron de manera injusta. Para eso ha empezado con la mezquita de Córdoba, la mezquita catedral de Córdoba. Ya saben ustedes, resulta que hay un comité de expertos que está presidido por el señor que Paco acaba de mencionar, Federico Mayor Zaragoza. Ustedes le recordarán, este hombre era, a pesar de proceder de familia republicana, consiguió prosperar durante el franquismo, fue procurador en Cortes, fue subsecretario en el gobierno de Arias Navarro, fue condecorado por Franco en varias ocasiones por petición de José Solís, el que era secretario general del movimiento. Luego, con la llegada de la democracia, se reconvirtió, pasó por la lavadora de la dirección de la UNESCO y ahora se ha convertido en el mercenario de la izquierda más radical en el tema de la memoria histórica. Al parecer es un hombre, oye, que encargo que le hagan, oye, quiero que me defiendas sobre este tema. Él pregunta, ¿a favor o en contra? Y encuentra los argumentos necesarios para defender lo que le han pedido. Y le han pedido que demuestre, presidiendo esta comisión de expertos, que la mezquita catedral de Córdoba, hay que quitarlo de la catedral, que es la mezquita de Córdoba, que es de fe musulmana, que tiene que ser en todo caso del patrimonio del Estado español, pero que no es de la Iglesia. Y él ha hecho los deberes y asegura que la mezquita de Córdoba nunca ha sido de la Iglesia. No olvidemos, y no tiene que olvidar la Iglesia, que aunque ella pueda ser ahora la que tiene como institución esta responsabilidad del cuidado pero no nos olvidemos que es un patrimonio que no es de la Iglesia, es de la humanidad, es de toda España y es de todos los... O sea, que según Federico Mayor Zaragoza, la mezquita de Córdoba nunca ha sido de la Iglesia. Bueno, vamos a repasar la historia de esta mezquita catedral de Córdoba. Resulta que antes de ser mezquita, la mezquita de Córdoba era una iglesia cristiana. Era la Basílica de San Vicente Mártir, una iglesia romano-visigoda, templo cristiano, construido en el siglo VI. Tenían que pasar todavía un par de siglos, ustedes recordarán que fue en el 711, cuando los musulmanes empezaron la invasión de España, y en el año 786 es cuando se apropiaron de Córdoba y construyeron la mezquita encima de lo que había sido ese templo cristiano. Tiempo más tarde, ya saben, don Pelayo inicia la reconquista desde Covadonga, va bajando hacia el sur, al principio tiene problemas para hacerse con los musulmanes, a partir del 1212, en la batalla de las Navas de Tolosa, las cosas cambian y se consigue ir avanzando hacia el sur, hasta el punto que es Fernando III de Castilla quien reconquista Córdoba. En concreto, lo hace el 26 de junio de 1236, estamos hablando del siglo XIII. Y a partir de ese momento, es la Iglesia Católica la que se hace cargo del templo. El rey Fernando III de Castilla, poco después, reafirma esa decisión y en 1238, de 1238, es cuando consagra la catedral, nombra como primer obispo a Lope de Fitero y a pesar de lo que diga Federico Mayor Zaragoza con sus sesudísimas argumentaciones, hay una documentación, está documentado la propiedad. Si podemos volver a la imagen anterior, podremos ver que se ratifica justamente que Fernando III entrega el templo a la Iglesia en un documento fechado en Valladolid el 12 de noviembre de 1238. De ese documento y de esa entrega a la Iglesia Católica hay constancia en la Crónica de 20 Reyes. Crónica de 20 Reyes es una serie de lo que se considera la primera historia de España escrita por Alfonso X el Sabio, en la que durante todo un periodo de años va relatando lo que hicieron los reyes de Castilla. Y en ella es donde encontramos esta explicación, en la que dice que después de aquello, don Rodrigo, arzobispo de Toledo, primado de España, llegó a la corte de Roma y consagró y nombró como primer encargado al maestre Lope de Fitero, de Río Pisuerga, y después de aquello fue el rey don Fernando, que dio algunas rentas a los de la Iglesia de Córdoba y el solaz de la plantilla. El solaz de la plantilla en castellano antiguo se refiere a la planta del edificio, es decir, que es el propio Alfonso X el Sabio quien en el siglo XIII nos viene a ratificar que efectivamente fue este rey, Fernando de Castilla, quien entregó la mezquita de Córdoba, la mezquita catedral de Córdoba, a la Iglesia Católica. Yo creo que documentado históricamente está. Yo creo que si lo dice Alfonso X el Sabio va a misa, quiere decir que es un referente no solamente para la historia de España,
sino para todos los filólogos que amamos las fuentes históricas originales. Entonces, Federico Mayor Zaragoza no debería haber consultado un poco documentación antigua antes de hacer la aseveración. Es que yo no creo que lea a Alfonso X el Sabio, Federico Mayor Zaragoza. Se le ha olvidado eso. Pero sí preside una comisión de presuntos eruditos sabios para determinar... Ya. Lo único que yo tampoco entiendo muy bien cuál es el objetivo ulterior de la polémica, porque volvemos con el maquillaje político y realmente las esencias, porque si se le quita a la Iglesia, ¿qué van a hacer? ¿Convertirlo en un monumento visitable, desacralizado? Bueno, visitable ya es. Claro, visitable ya es. Por eso digo que tampoco veo el movimiento ni el objetivo de... es clarísimo, la Iglesia, es clarísimo, es quedarse con lo que genera. Si es que es una cosa evidente. Vamos a ver, si aquí lo que pasa, a mí me parece una jugada de la izquierda absolutamente bochornosa. Es decir, el otro día también salían grandes titulares diciendo la Iglesia se quedó con la mezquita de Córdoba por 30 euros, que fue lo que costó la inmatriculación. Y había gente retuiteando eso con muchísimo fervor. Y digo, pero vamos a ver, ¿pero cómo puede haber alguien en su sano juicio y con 2 neuronas, perdón que lo diga así, creerse que la Iglesia se quedó en el año 90 y pico, cuando todo el tema de la ley hipotecaria y todo esto, por 30 euros? Pero, o sea, quiero decir, es que es un argumento, me parece a mí, tan estúpido, tan pueril, tan infantil, tan débil. La Catedral de Córdoba, la Mezquita Catedral de Córdoba, como ha explicado Javier, la Iglesia está en ella desde el año 1236. Es decir, ha pasado los reyes católicos, Carlos I de España, V de Alemania, Felipe II, III, IV, todos los Austrias, después los Borbones, tal, hasta que ahora a alguien se le ha ocurrido decir que no es de la Iglesia. Pero ¿cómo no es de la Iglesia? Pues ya pasa por toda la historia de España de los últimos 8 siglos. Pero ¿a quién se le ocurre decir que la Catedral de Córdoba no es de la Iglesia? Entonces, a mí me parece que es un pataleo de anticlericalismo, de comecuras, tan propio de la izquierda rancia de este país, que en el tema del anticlericalismo tiene un problema serio, porque en vez de convivir normalmente con un país como es España, de una tradición católica absolutamente innegable, no hay un solo pueblo de España que no tenga una iglesia y una ermita. No existe un pueblo en España que no tenga una iglesia. Entonces, negar que España es un país de raíces católicas, pues es sencillamente desconocer la realidad. Y en un tema como la Mezquita Catedral de Córdoba, negarle a la Iglesia, que lleva ahí 8 siglos celebrando misas, negarle a la Iglesia, que es suyo, pues me parece que es una patraña y me parece, insisto, que es un pataleo anticlerical estúpido y bochornoso. Bueno, yo es que creo que hay algo por encima, lo que pasa es que suena muy demagógico y yo creo que es algo que es patrimonio de la humanidad, pero bueno, lo que pasa es que... Sí, claro, sin duda, también. No tiene nada que ver. No es. Ya, pero lo que quiero decir es que a mí me pasa con esto como igual os pasa a vosotros con Franco, quiero decir... No me genera ese anticlericalismo, no me viene, quiero decir, me da lo mismo que sea una gestión más para allá, más para acá. A mí lo que me importa es que se pueda ver, que se disfrute, que esté, que se conserve y que se cuide y que entonces disfrutemos. Quédate tranquilo que todo eso se cumple. De la mezquita catedral, de la catedral mezquita, de la mezquita, cada uno hace incluso su interpretación a la hora de mencionarlo. Ahora, que si eso lleva al debate de las inmatriculaciones es otra cosa, y eso ya podemos entrar en la corrección o no, el uso efectivamente de los bienes de la Iglesia, los impuestos que no paga, pero eso es otro debate, que si lo focalizamos concretamente en la mezquita de Córdoba, pues mira... Bueno, pero es que se ha querido... sin sentirme traicionado porque estuviera bajo el yugo del cristianismo. Alberto, me alegra oír eso de un socialista como tú, que se reconoce como tal, porque, o sea, efectivamente, me parece que es una patraña absolutamente sin sentido decir que la Catedral de Córdoba no es de la Iglesia. Patrimonio tampoco pasaría nada. Pero a mí me hace mucha gracia cuando... es que es de todos los españoles y entonces tiene que pasar a las manos del Estado. Oiga, ¿y por qué? Entonces te ponen el ejemplo de Francia. Es que en Francia todas las iglesias pertenecen al Estado y la Iglesia Católica simplemente es usufructuaria. Claro, porque fue fruto de una revolución jacobina, absolutamente totalitaria, donde el Estado, de un modo, insisto, totalitario, decidió estatalizar, quedarse. Entonces, vamos a ver. Yo creo que puede ser de patrimonio, pero no hace falta una revolución. Igual se puede hablar. Pero es que es como decirle, oye, vamos a quitarle. Se nacionaliza. Aquí ya se hicieron desamortizaciones. Eso suena mucho a Hugo Chávez de expropiese. Ya estamos retorciendo otra vez. Ya estamos retorciendo el lenguaje. Claro, o sea, simplemente, vamos a ver. La Catedral de Córdoba, cualquiera que la conozca y cualquiera que haya estado,
ve que está en unas condiciones estupendas, que la Iglesia la ha mantenido durante 8 siglos. Entonces, ahora empezar a poner en tela de juicio si la Iglesia la gestiona, si no la gestiona, pero si la Iglesia es una de las, no es una, es la propietaria de patrimonio histórico artístico número 1 de España y se encarga de mantener desde la última ermita del pueblo más recóndito hasta la más maravillosa catedral. Entonces, eso lo hace muchas veces, no, esto es así, con ayuda del Estado, porque el Estado evidentemente debe hacerlo, porque es patrimonio de todos los españoles, es un patrimonio que nos pertenece a todos, pero ¿qué problema hay en que sea la Iglesia Católica la propietaria? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿hay alguien que no pueda entrar? Quiero decir, ¿hay alguien que vaya a la Catedral de Córdoba y le diga, no, usted no puede entrar porque no es católico? Porque eso, por ejemplo, sí te lo hacen los musulmanes. Usted no es musulmán, usted no puede entrar, por ejemplo, en la mezquita de la Roca en Jerusalén. Tú no puedes. Si vas ahí y te preguntan el Corán y tú no sabes, no, es que yo no soy musulmán, pues usted no puede entrar. Entonces, en una iglesia católica todo el mundo está bienvenido. En una catedral absolutamente todo el mundo está bienvenido y cualquiera puede entrar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay que quitarle la propiedad a la iglesia? Ahí es donde está el anticlericalismo y ese espíritu come curas que yo no entiendo, sinceramente. El principal problema está ahí. Yo creo que el principal problema es ideológico y además hay de fondo otra cosa, y son las continuas demandas que hay por parte de los musulmanes de tratar de recuperar ese bien para ellos, ¿no? El hecho de que, volvemos otra vez al origen de los tiempos, tú lo decías antes, en el año 600, con la iglesia de San Vicente y San Martín, es lo primero que te encuentras nada más entrar. No, antes fue un templo romano, con lo cual devolvámoselos a los romanos, a los italianos. Era lo primero que te todos encuentras. Los dioses, ni siquiera era... Antes del 600, en el siglo VI. Es que es lo primero que te encuentras cuando entras, y además te lo pone muy clarito. Yo lo tengo reciente porque curiosamente la he visitado este verano. Es lo primero que te encuentras, claro. Si después vienen los musulmanes en el 700 y pico, que por cierto hay que decir que compartía credo, credo, que estaba por un lado el Islam y por otro lado la religión católica. Se podría hacer ahora también. Y después, bueno, o no. Ya, pero yo creo que en el caso de la mezquita marca un poco la pauta del gobierno de las ocurrencias. Es decir, ahora se les ocurre la mezquita de Córdoba y hablábamos antes del Valle de los Caídos. Yo estoy de acuerdo con Alberto, es decir, creo que un dictador no puede estar enterrado con las víctimas de una guerra civil que la ha provocado. Me parece que hay familias que están... Bueno, habría que discutir sobre quién provocó la guerra civil. Esperando a sacar a Francisco Franco, que estaba a 2 metros o a 3 metros de los huesos de sus padres y de sus madres fallecidos, asesinados o muertos, etcétera. Pero lo que quería decir de la improvisación, resulta que Pedro Sánchez dice toda su campaña: el Valle de los Caídos tiene que ser un centro de la memoria histórica, y yo estoy de acuerdo con ello, porque eso no se debe olvidar. Lo que tú no puedes hacer es dinamitar, coger un dinamita tenete y hacerlo volar por los aires. No puedes ir en contra del artículo 16.2 de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero y montar un escándalo como el que ha montado él. Es decir, que lo que está haciendo es reafirmar al reducto franquista que existía en España, lo está acrecentando más, con lo cual va contra ese mismo artículo de la ley. No puedes arrancar la memoria, tú no puedes arrancar de cuajo. Y resulta que el otro día dice, cuando estaba haciendo una gira por América Latina, resulta que dice, bueno, ahora es que pienso que tiene que ser un cementerio civil. Macho, tío, aclárate. Tú lo acabas de decir, yo lo decía antes, lo que hay de fondo es la ideología. Pero es que ni siquiera ideología. Es la cruz. Si hubiera ideología, tú dices, voy a crear un centro para la iglesia que tenemos en el Valle de los Caídos. Lo mejor del Valle de los Caídos es decir, vamos a crear un centro para la reconciliación cuando ya lo es desde el año 58. Pero bueno, aparte de eso, pues eso, claro, para eso hay que saber la historia. Yo el otro día escribí un artículo, me va a perdonar Alberto, pero decía, el PSOE ya no quema las iglesias, ahora las expropia. Entonces, a mí perdón por meter el dedo en la llaga, pero a mí me parece bastante curioso que un partido como el PSOE, que ha sido el mayor destructor de arte en el siglo XX en España, con cientos y miles de iglesias arrasadas, es muy curioso, cuando uno visita un poquito España y va a un pueblecito,
Yo este mismo fin de semana he estado en Tamajón, en Guadalajara, y ves la iglesia parroquial maravillosa, románica, absolutamente arrasada. Se quemó el retablo, etcétera, etcétera. El PSOE fue el artífice de la mayor destrucción de patrimonio artístico en España en el siglo XX. Entonces, ver a un partido socialista ahora tan preocupado por quedarse con las iglesias, claro, es que ha visto que una iglesia quemada no es rentable. Pero la Catedral de Córdoba sí es rentable. Tú te preguntabas antes, que no entiendo cuál es el asunto de todo esto. La recaudación. Es clarísimo. Hombre, la Junta de Andalucía está como loca desde siempre, igual que ya tiene la Alhambra, sabe que la mezquita de Córdoba da pingües beneficios. Bueno, pues muy bien, que son lícitos. Oye, ¿y van a la iglesia? Sí, y van para mantener la catedral, van para mantener otras iglesias, van para ayudar a los pobres, toda la labor social, para toda la labor social que hace la iglesia, con lo cual el objetivo del PSOE, insisto, se ha dado cuenta de que una iglesia quemada no renta, pero una iglesia bien gestionada sí renta. Lo que pasa es que está detrás la ideología y está detrás el Islam. Ese es el siguiente paso. Por favor. Digo que si tú das luz verde a esa expropiación que de la mezquita van a venir un montón, pero que es que tendrían el mismo argumento, es decir, bueno, como no encontramos los papeles de Alfonso X el Sabio, exprópiese. Pero David, pero vamos a ver, hasta 13.000 propiedades. Claro, esto puede pero ser vamos a ver, pero David, hay una cosa que es Sánchez. evidente. Si el gobierno socialista dice, quiero expropiar todas las iglesias de España, claro, se monta. Eso es una ida de olla. Empiezas poquito a poquito. Y han empezado con una presa como la Catedral de Córdoba. Con un popor. Bueno, pues que puede ser más defendible, porque claro, parece una mezquita y además y se inventan lo del tema de que no fue entregada por el rey Fernando III en 1238, etcétera, etcétera. Entonces, han empezado por ahí, pero su objetivo, por supuesto, y ya si le ha escuchado algún dirigente socialista, su modelo es Francia, donde la Iglesia Católica no es propietaria de un solo monumento artístico, de los que quedaron de la Revolución Francesa, porque muchos de ellos, como sabemos, en la Revolución Francesa jacobina fueron arrasados cientos de iglesias, monasterios y conventos de la Iglesia Católica. Entonces, los que quedaron se los quedó el Estado. Sánchez está olvidando que hay una España católica que tiene que practicar su credo e ir a sus templos católicos. Nunca la ha querido reconocer. Pero es que nunca, existe, o sea, la izquierda nunca ha querido reconocer eso. Negar esa realidad yo creo que es absolutamente disparatado. Bueno, pues llevamos así 100 años. No se niega, lo que pasa es que tomáis la parte por el todo y no es así. O sea, explícate. No quiero yo tener que ser el que suavice o interprete las palabras de Pedro Sánchez porque no tengo esa intención en mi vida. Pero sí, al hablar de la izquierda, cuando ponéis ese anticlericalismo como fondo y que es ideológico y que es tensional y que al final lo que se quiere es quemar iglesias y destruir cruces, yo lo he visto muy poquito. O sea, reconozco que ha habido 2 o 3 personas muy concretas, pero como también he visto 2 o 3 en el Valle de los Caídos sacando banderitas, poca gente haciendo tonterías, hay muchas. Ahora, lo que se pide, yo creo que es bastante normal, que si un Estado es aconfesional, pues que se profundice en esa confesionalidad. Claro. Por una cosa, al revés, por el respeto a los que no profesamos ninguna creencia. Claro. Y dado que no la profesamos, pues por lo tanto el Estado debe de ser literalmente aconfesional cuando no laico. Y le robas a la Iglesia. No robas, quiero decir, Alberto, todo lo que se avance en esa confesionalidad será bienvenido. Y terminando robándole a los españoles. Si lo que quiero negar es el anticlericalismo. ¿no? O sea, yo defiendo mi aconfesionalidad sin necesidad de quemar nada, ni tengo que romperlo. Lo único que le digo es trátese a la Iglesia como se trata a todas las otras cosas privadas que quieren hacer cosas. Alberto, tus palabras son muy elegantes y parecen muy comedidas, pero estás diciendo básicamente que para avanzar en esa confesionalidad, con la que yo también estoy de acuerdo, vamos a robarle a la Iglesia. ¿Pero cómo no? No, oiga, esto es de usted, ahora me lo quedo. Usted no tiene privilegio, yo no le quiero quitar nada. ¿Qué privilegios? Sí, ¿Pero qué privilegios? Usted no paga impuestos por esta serie de terrenos, de usos. Bueno, pues a partir de ahora lo va a pagar porque usted es una entidad privada más. Pero no te vayas del tema. Ahora te estás metiendo. Perderíamos mucho. Alberto, no te metas en el tema del IBI porque efectivamente eso sería otro debate. No, me meto en los privilegios de la Iglesia. Yo no quiero quitarle las iglesias a la Iglesia. Pero tener en propiedad. Pero lo que no quiero es que tenga privilegios. Vamos a ver, tener en propiedad la Catedral de Córdoba no es que sea un privilegio, no. O sea, si tú tienes un piso 5 o 14.
Pues yo no puedo coger y... No, es que como tiene 14 y tiene un privilegio, le expropio 13. Pero no es no, un privilegio, pues el privilegio es si tú tienes yo, 14 pisos, por ser tienes yo, 14 pisos. no pago por esos pisos. Vamos a ver. La diferencia es simple y llanamente eso, que yo no te quiero quitar la iglesia. Pero vamos a ver. Es tuya, pero paga por ella. Pero Alberto, ¿qué dificultad tenéis con la propiedad privada? Ninguno. Pues eso es, pero ¿qué dificultad tenéis con la propiedad privada? Ninguno, es que seas otro debate supra... No, esto es propiedad privada, esto pertenece a una institución que es la Iglesia Católica, entonces no entiendo qué complicación tenéis, porque es una visión estatalista, marxista, de la propiedad eso donde es otra todo cosa. es del Estado. A ver, lo quitaremos todo y lo repartiremos. Me he perdido. ¿Le queréis quitar la casa a Pablo Iglesias, estáis diciendo? Sí. ¿Qué? No, una de ellas. Señores, se nos echa el tiempo encima, Bueno. o sea que os agradezco que nos hayáis acompañado un día más. Alex Navajas, muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias por estar con como nosotros. Alberto Sotillos. Nacionalícese todo. Eso, días, expropiese. noches, Veo cuál es la ley a aplicar. Expropiese. Francisco Trejo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros y Y buenas David noches. Cerviarrado, muchas gracias, un placer. Venga usted más a menudo, ¿eh? Claro que Espero sí. que se lo pase bien con nosotros. Igual que todos ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vamos ya, pero no se vayan porque les dejamos con la película. Esta noche un toque de distinción, una comedia musical romántica que nos narra las peripecias de un panadero que se acaba de quedar viudo y no le encuentra sentido a la vida, pero de repente toda su situación vital cambiará a través del azar. Cuando está asistiendo a un moribundo que ha sido víctima de un accidente, de un atropello de tráfico, resulta que este le pide que busque a su novia para que se despida de ella en su nombre. Bueno, esperamos que les guste la película. Nosotros nos vamos y volvemos mañana en una nueva edición de Los Intocables.